Jesucristo, hermanos. Amén. Es un privilegio siempre presentar la palabra de Dios. Amén. Agradecido siempre con Dios y también con el pastor Enrique, que me da la confianza de presentar la palabra. Amén. Y que sea Dios siempre que nos use. Amén. Para compartir lo que Él nos tiene que decir. Amén. Compartir siempre lo que está en la palabra de Dios. Amén. Y es un placer siempre. Amén. Siempre compartir la palabra de Dios. Y es lo que está en nuestros corazones. Amén. Queremos que siempre Dios hable a través de nosotros, porque es lo que necesitamos siempre en la palabra de Dios. Y puede ir preparando ahí su Biblia en Lucas 10, Luke chapter 10, Lucas 10, verso 25 al 37. Luke 10, verse 25 through 37. Aleluya. Amén. Es una porción, una parábola de Jesús que yo creo todos hemos escuchado. Y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros de esta parábola este día. Amén. Lucas 10, versículos 25 al 37 dice: para toda honra y gloria de Dios. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Amén, aleluya. Amén. Vamos a hacer una oración para entrar a la palabra de Dios. Amén. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día que tú nos das. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, porque sabemos que estás en este lugar, Señor. Te pedimos que tú obres en cada vida, en cada corazón, que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, que tú pongas en nuestras mentes y corazones lo que tienes para cada uno, Señor, y que podamos compartir tu palabra con toda libertad y que nos hables a nuestras vidas, que lo podamos recibir de todo corazón en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Amén. Aleluya. La historia del buen samaritano. Amén. Como mencioné, es una que conocemos, la hemos escuchado. Es una historia, parábola de Jesús que cristianos e incluso no cristianos conocen de esta parábola. Esta parábola del buen samaritano es
tan conocida, tan famosa, que hay países que no solamente los Estados Unidos, pero hay países que tienen unas leyes y a esas leyes les nombran la ley del buen samaritano. En esas leyes, por ejemplo, uno tiene la obligación de ayudar a alguien. Si usted está presenciando un crimen o está viendo que alguien es víctima de un crimen, usted tiene el deber de ayudar en esa situación si es capaz de hacerlo y ayudar. Y si no ayuda, puede tener multas, hasta lo pueden encarcelar por no haber ayudado. Y son leyes que están puestas en lugar por países para ayudar y las llaman la ley del buen samaritano, tomando esta misma historia, y así lo toman ellos como que es un deber moral ayudar al necesitado, ayudar. Esta parábola ha sido usada en diferentes maneras. Aparte de eso, se usa para enseñar a los niños lecciones morales, lo que debemos hacer en ayudar a alguien que está lastimado. Esta parábola se ha usado incluso por gobiernos y naciones defendiendo su idea de que la salud o el cuidado de salud, el seguro de salud debe ser algo universal, que todos deben tener, y usan la parábola para justificar esas ideas. Esta parábola se ha usado por organizaciones, en veces cristianas aún, para invitar a dar dinero al necesitado, ayudar a los que necesitan comida. Son grupos que usan también esta parábola para enseñar eso mismo también. Y es verdad que debemos ayudar a los más necesitados. Sin embargo, debemos estudiar qué es lo que Jesús estaba diciendo, qué es lo que Jesús estaba enseñando a través de esta parábola. Primeramente debemos fijarnos en lo que provoca a Jesús a enseñar esta parábola, porque creo que ahí podemos encontrar lo profundo que hay en el pensamiento. ¿Cuál es el significado que debemos encontrar aquí en la parábola? ¿Qué es lo que Jesús quiere que sepamos en realidad a través de la parábola que está enseñando Él? Ahí leímos en Lucas 10, 25, que un experto en la ley se acerca a Jesús y Él hace una pregunta. Dice la Biblia ahí que Él pone a prueba a Jesús y le hace la pregunta. Podría ser que el experto en la ley está tratando de atrapar a Jesús, como lo hicieron en varias ocasiones, buscando siempre una razón legítima para arrestarlo, condenarlo, matarlo. También es posible que el experto en la ley estaba haciendo una pregunta sincera, que él solamente estaba tratando de probar a Jesús y ver si Jesús de verdad conocía las Escrituras, si de verdad él estudiaba, si de verdad él entendía, si de verdad era un rabí, si era un maestro de verdad. Entonces el experto en la ley le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Hizo una pregunta muy importante. Hizo una pregunta que todos debemos de hacer, especialmente si la persona todavía no aceptó a Jesús como su único y suficiente Salvador. Cada persona se debe hacer esta pregunta. La pregunta que hace el experto en la ley es básicamente la misma pregunta que hizo Nicodemo. Es la misma pregunta que hizo el joven rico cuando se le acercó a Jesús. La pregunta que hacen es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le contesta sabiamente. En lugar de responder a la pregunta y exponerse a comenzar un argumento o ponerse en una situación donde el experto está analizando la respuesta de Jesús, Jesús en lugar le hace una pregunta a él.
Jesús le pregunta, pues, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo interpretas tú lo que ya está escrito en la ley? Jesús sabía que este hombre era experto en la ley y sabía que este hombre debe saber lo que dice. Amén. Sabemos que este hombre supo la respuesta. Sabemos que él supo la respuesta correcta por la manera que Jesús le responde cuando él responde a esa pregunta. Este hombre responde conforme lo que está escrito en los libros de Deuteronomio y Levítico, y él contesta diciendo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice al hombre: bien contestado, si supiste la respuesta, la contestaste bien, correctamente, haz eso y vivirás. Lo que acabas de decir, haz eso y vivirás. Lo que tú ya sabes que está en la ley, lo que tú ya sabes que debes hacer, haz eso y vas a vivir, vas a tener la vida eterna. Dios. El hombre contestó con toda confianza. Él sabía que su respuesta sería la correcta. Él conocía bien las Escrituras. Él estudiaba día y noche lo que estaba escrito en la ley. Pero él no se quedó conforme. No se quedó conforme con eso. Y dice la Biblia ahí en Lucas que él se quiso justificar. Entonces le hizo otra pregunta a Jesús y le dijo: bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo entonces? Yo sé quién es Dios, yo sé que lo debo de amar de todo corazón, con todas mis fuerzas, pero al querer justificarse dice: pues ¿quién es mi prójimo? El experto en la ley ahora quiere asegurarse que él está amando a los que debería de amar y que no está amando o tal vez hasta odiando a los que debe de odiar. Él quería asegurarse que Jesús tenía los mismos enemigos que él tenía. Porque los judíos tenían enemigos. Y los expertos en la ley, los maestros, los fariseos, los rabí, ellos enseñaban que deberían de odiar a sus enemigos. Ellos enseñaban eso. Mire, si vamos a Mateo 5:43, Mateo 5:43, aquí está Jesús en el monte enseñando las bienaventuranzas y dice algo alusivo a este tema, a este asunto. Mateo 5:43 dice, y es Jesús hablando, dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ustedes han oído que se ha dicho, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. El odiar a tu enemigo era algo que los judíos enseñaban. Los judíos tenían unos escritos rabínicos de enseñanzas aparte de lo que está escrito en la Biblia. Son unos escritos que le llaman el Talmud. El Talmud, de hecho, todavía lo usan hoy en día para enseñar de ahí. Y en el Talmud ellos toman las escrituras, lo que ya está escrito, y según ellos tratan de aclarar más allá de lo que significa lo que está escrito. Ellos tratan de aclarar en su interpretación lo que significa eso. Ellos han tomado la ley de Dios y la han convertido en algo que no es. Por ejemplo, para escribir el Talmud, ellos argumentaban si el sábado que Dios dio para el descanso se permitía mover tan solo una lámpara de un lugar a otro.
Ellos argumentaban si tal vez podían levantar a un niño para abrazarlo en sábado. Argumentaban si tal vez eso se consideraba trabajo que no se debe permitir o que no se permitía el sábado. Tanto así ellos trataban de aclarar, según ellos, lo que Dios estuvo tratando de decirles siempre. Ellos lo tomaban muy exageradamente. Ellos tomaron la ley de Dios y la convirtieron en algo religioso. Ellos pusieron cargas sobre el hombre que no pueden cumplir, que no pueden cargar. En los tiempos de Jesús, el Talmud ya estaba escrito. Jesús lo sabía. Y Jesús sabía que de ahí enseñaban a la gente. Y por esa razón, varias enseñanzas de Jesús eran para corregir lo que ellos estaban enseñando del Talmud. Jesús estaba tratando siempre de enseñar lo que significaba en realidad las Escrituras, lo que Él siempre quiso decir. El experto de la ley hubiera conocido también lo que ya decía el Talmud y sabía que según el Talmud ellos deberían de odiar a sus enemigos. Y por eso el experto buscaba justificación. Quería que Jesús justificara el hecho que Él no amaba a todos. Justificar que Él sí tenía gente en su vida que odiaba. Es posible que los judíos pensaban que el odiar a sus enemigos era algo que agradaba a Dios. Es posible que tenían ese pensamiento porque en el Salmo 139, verso 21 y 22, dice: ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable, los cuento entre mis enemigos. Los maestros enseñaban que los enemigos de Dios eran los enemigos de ellos también. Así lo enseñaban, así lo justificaban. Y si no tenemos cuidado, es algo que nos puede pasar a nosotros también. Si nos fijamos en las cosas que hace el mundo, las cosas que dice el mundo, especialmente cuando hacen cosas contra de Dios, contra nuestras creencias, inmediatamente nos molesta, nos enojamos, y si no tenemos cuidado podemos llegar hasta odiar las personas en el mundo. Estoy de acuerdo que debemos de defender nuestra fe, debemos defender nuestra creencia, debemos defender la palabra de Dios. Debemos ser fuertes y valientes para enseñar lo que dice la palabra de Dios. Pero todo se debe hacer conforme al carácter de Jesús. El mundo siempre va a ser el mundo. El pecado siempre va a existir mientras que estemos aquí. El mundo siempre va a hacer las cosas que van en contra de Dios. Sin embargo, debemos recordar algo. Esto es algo que yo escuché a un pastor decir y siempre se me quedó en el corazón, porque es muy cierto lo que dijo. Él dijo que no debemos de odiar a la gente del mundo, porque esa misma gente en el mundo es el campo misionero. El mundo es el campo misionero. Amén. Es el campo misionero donde Jesús nos ha mandado a predicar. Es el campo donde tenemos que ir a presentar las buenas nuevas de Jesús. ¿Cómo podemos odiar a la misma persona a quien Jesús quiere que evangelicemos, que le presentemos el evangelio? ¿Cómo podemos odiar a una persona que Jesús quiere salvar? ¿Cómo podemos odiar a una persona por quien Jesús se entregó? Amén. Aleluya. Jesús se entregó para salvar a todos. Amén. Él se entregó, dio su vida para salvar a todos. Nuestro deber no es
odiar a la gente del mundo. No importa qué tanto digan, no importa qué tanto hagan en contra de Dios. Nuestro deber, lo dijo Jesús mismo, es amar a nuestros enemigos. Lo dice ahí mismo en Mateo 5, si lo sigue leyendo después del 43, Él dice, amen a sus enemigos. El mundo sí está lleno de pecadores, está lleno de pecadores. Fuimos pecadores en un tiempo. Sin embargo, creo que nos vamos a encontrar con dos clases de personas en el mundo. Hay el pecador que conoce de Jesús y lo ha rechazado plenamente. Hay el pecador que ya no quiere nada que ver con Dios. Pero también hay la persona en el mundo que es pecadora solamente porque no ha conocido a Jesús todavía. Hay gente en el mundo que vive una vida en pecado simplemente porque todavía no saben que hay otra opción. Aleluya. No saben que hay un evangelio, no saben que hay unas buenas nuevas de salvación que los puede salvar, que puede cambiar sus vidas. Todavía no saben que hay otra opción. Amén. Por eso tenemos que nosotros mostrar ese amor de Dios al mundo. Amén. El mundo, la gente del mundo, la gente que nos encontremos, no tienen que sentir odio, sino el amor de Dios a través de sus hijos. Amén. A eso somos llamados. Es lo que debemos hacer. Los maestros y expertos en la ley aquí en los tiempos de Jesús enseñaban que estaba bien tener enemigos. Enseñaban que deben tener los enemigos, que deben tomar los enemigos de Dios y hacerlos sus enemigos también. Y por eso quiso justificarse este experto y le pregunta, pues ¿quién es mi prójimo entonces? Básicamente lo que él está preguntando es, entonces ¿a quién debo de amar? ¿A quién debo de amar entonces? Este hombre sabía que siempre había tenido gente en su vida que no amaba. Y por eso trata de poner un límite en ese mandamiento. La palabra prójimo en el griego significa alguien cercano o alguien apegado a ti. En el hebreo significa alguien con quien tengas relación, alguien que sea relacionado a ti. Y estas interpretaciones de la palabra le ponen un límite. Le ponen un límite a la palabra. Porque solo se quedan con los que conocen. Se queda con los que se llevan bien. Se quedan con su misma gente. No se van más allá del mundo. Entonces ellos tomaban este significado del prójimo y para ellos no tenían que amar a los samaritanos, no tenían que amar a los romanos, no tenían que amar a ningún extranjero, porque ninguno de ellos era cercano o relacionado a ellos. Amén. Entonces, para contestar la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús presenta la parábola del buen samaritano. Para entender lo que Jesús nos quiere enseñar, tenemos que entender primero la condición entre los judíos y los samaritanos. Estos dos grupos se odiaban, plenamente se odiaban. Los samaritanos eran un grupo que salió de los judíos. Ellos eran judíos del pueblo de Israel. Pero la distinción sucede cuando los samaritanos se juntaron con gentiles, se casaron entre ellos mismos, se mezclaron los samaritanos con los gentiles, y por esa razón los demás judíos, que dicen ser los verdaderos, ellos comenzaron a odiar a los samaritanos, porque no los consideraban ser judíos verdaderos. Consideraban que se salieron de su raza, se salieron de su nación, se fueron con otros. Entonces ya no los consideraban sus prójimos, sus parientes,
Ya no los veían como alguien relacionado a ellos. Amén. Había una enemistad entre los judíos y los samaritanos. Incluso el capítulo 9 de Lucas, el capítulo antes donde leímos la parábola, está la ocasión donde Jesús manda a sus discípulos a un pueblo samaritano para que ellos preparen alojamiento para Jesús cuando iban camino a Jerusalén. Y dice la Biblia que los samaritanos de ese pueblo no lo recibieron, no quisieron que Jesús se quedara ahí en camino a Jerusalén. Entonces Jacobo y Juan, los discípulos de Jesús, es cuando le preguntan: ¿quieres que hagamos caer fuego sobre este pueblo? ¿Quieres que destruyamos al pueblo samaritano porque no te quisieron recibir? Amén. Jesús obviamente los reprende por pensar así, por decir eso, pero nos muestra cómo ellos actuaban, cómo pensaban. Los discípulos estaban listos para destruir un pueblo, una ciudad samaritana. Ellos nomás querían justificarse, decir: Jesús, no nos recibieron, hay que hacer caer fuego sobre ellos, hay que destruirlos. Los veían como sus enemigos, los mismos discípulos de Jesús. No había amor entre los judíos y samaritanos. Jesús comienza la parábola y nos presenta a un hombre que ha caído en las manos de ladrones. Le han robado, le han quitado su ropa, lo golpearon, dejándolo al borde de la muerte. Y nos presenta a Jesús al segundo personaje, un sacerdote. Por casualidad va pasando un sacerdote. Ahora tenemos que tomar en cuenta que Jesús está contando esta historia a una audiencia de judíos, junto con el experto en la ley. Dice la Biblia que lo seguían multitudes. Tal vez había cientos y miles de judíos escuchando esta parábola. Entonces, al escuchar la parábola, al escuchar que un hombre fue golpeado y escuchar que venía un sacerdote, ellos han de haber sentido una esperanza. Se acerca un sacerdote, se acerca el héroe de la historia. Este sacerdote le va a ayudar a este hombre. Este sacerdote va a hacer lo correcto. Un sacerdote hubiera sido la persona más calificada para mostrar el amor de Dios, mostrar la compasión sobre un hombre sufriendo. Sin embargo, el sacerdote ve a este hombre y se desvía, se va hasta el otro lado y sigue su camino. Se va, lo olvida. La siguiente persona que conocemos en la historia es un levita. Un levita no era exactamente un sacerdote, pero su función era servir a Dios. Su función era servir en el templo de Dios. Sería otra persona más que conoce la ley de Dios. Sería otra persona más que conoce el amor de Dios, que conoce la compasión, que sabe que debe ayudar al necesitado. Pero hace lo mismo. El levita ve al hombre golpeado, casi muerto, se desvía, se va al otro lado y se va. Lo olvida, ahí lo deja, casi muerto. Y llegamos entonces al cuarto personaje, la persona menos esperada, la persona que tal vez era la más odiada por los judíos, los mismos judíos que están aquí alrededor de Jesús escuchando esta historia. Ya pasó un sacerdote y no ayudó al hombre, ya pasó un levita, tampoco ayudó al hombre. ¿Quién más hay? ¿Quién más
puede ayudar a este hombre? ¿Quién más puede mostrar amor? Si no lo hizo el sacerdote, si no lo hizo el levita, ¿quién más hay? ¿Quién más puede mostrar este amor? Y para la sorpresa de todos, Jesús presenta al samaritano. Aleluya. Presenta al samaritano. Amén. Dice el verso 33 en Lucas 10, donde estamos leyendo ahí, Lucas 10, 33, dice: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Los judíos, escuchando esta historia, se han de haber quedado sorprendidos, sin palabras. Tal vez les salía humo por las orejas, estaban enojados. Un samaritano. ¿Cómo es posible que un hombre samaritano tenga compasión de alguien que esté necesitado? Para los judíos, escuchando estas palabras, ellos ni se pueden imaginar que existe un buen samaritano. Para ellos no existe ese concepto, un buen samaritano. No es posible. Esos no existen. Es mi enemigo, yo lo odio. Sería imposible. Sería imposible. ¿Acaso alguien quien yo considero ser mi enemigo puede hacer algo bueno? ¿Puede ser bueno? ¿Puede mostrar compasión por alguien más? Y el samaritano muestra una compasión y un amor sin límites. Jesús dice que el hombre quedó golpeado, le quitaron su ropa. Nos podemos imaginar que tal vez el samaritano tomó de sus propias telas, tomó de su propia ropa para cubrir al hombre. Dice que vendó sus heridas. Amén. Dice Jesús que le puso el aceite, le puso el vino para curar las heridas. El vino, teniendo alcohol, hubiera servido para limpiar y desinfectar las heridas. El aceite hubiera servido para aliviar el dolor que estaba sintiendo de los golpes. El samaritano luego lo monta sobre su propia cabalgadura, significando que lo monta sobre su animal, tal vez un asno, un burro. Eso significa ahora que el samaritano tiene que caminar. Cuando él iba a gusto sobre su animal, ahora él está caminando mientras que está ayudando a este hombre. Y no solo eso, pero recuerden que es una carretera obviamente peligrosa. Lo acaban de golpear a este hombre y aquí va caminando ahora, ayudando a este hombre. Pero nada de eso le importó. Él mostró un amor sin límite. Un amor sin límite. Pero eso no fue todo todavía. Jesús dice que lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Lo ha de haber cuidado el resto de ese día. Posiblemente lo cuidó toda la noche, porque el verso 35 dice: al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Amén. Al siguiente día pagó lo que tenía que pagar. No sé cuánto dinero era exactamente, con lo que pude investigar, porque quise saber como cuánto sería. Con lo que pude investigar, se dice que la cantidad que dio el samaritano hubiera sido suficiente para pagar un alojamiento entre 3 semanas hasta 2 meses. Hasta 2 meses pagó el samaritano. O sea que el samaritano dio tanto de lo que él traía para que ese hombre estuviera bien. No solo por 1 día o 2 días, pero por muchos días. Un tiempo largo, tal vez 2 meses, que se quede si lo necesita. Es el amor sin límite
que este hombre, este buen samaritano, estuvo mostrando. ¿Cuántos de nosotros hemos mostrado un amor así? Un amor así sin límite a los que no conocemos, no a nuestros seres queridos, no a nuestros amigos, no a las personas con quien tenemos una relación, no a las personas que tengamos cerca de nosotros, sino a la gente que ha sido hasta despreciada por gente que dice tener amor. Es una parábola difícil. Es una parábola que nos debe inquietar algo dentro de nosotros. Es una parábola para reflexionar en nuestras vidas. Y ahí no termina, porque todavía, además de pagar 2 meses de alojamiento, el samaritano todavía le dice al dueño del alojamiento: cuídemelo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. Ahora póngase a pensar en eso. El peligro que hay en decirle a alguien: gasta lo que tú quieras, gasta lo que necesites y yo te lo pago después. El samaritano no conocía al dueño. Él no sabía si era un hombre bueno o malo, si era un extorsionador, si iba a aprovecharse e inventar una cantidad cualquiera exagerada para decir: gasté esto, págamelo. ¿Usted no cree que el samaritano pensó en eso? Que se le vino a la mente: ¿qué tal si este hombre me extorsiona? Pero el samaritano no le importó. Él tuvo tanta compasión y un amor sin límite que le importó más cuidar a ese hombre. Amén. La parábola del buen samaritano nos muestra cómo debemos amar al prójimo como nosotros mismos. El samaritano cuidó a un extranjero de la misma manera que él se hubiera cuidado. Si él necesitaba un lugar donde quedarse, él hubiera pagado lo que sea, porque era para cuidarse a él. Igual nosotros, cuando necesitamos algo, lo hacemos sin pensar. Si tenemos que ir al doctor, una medicina, comida, a veces ni nos fijamos en lo que tenemos que gastar porque es para nosotros. Nos tenemos que cuidar, nos tenemos que sentir bien, tenemos que estar bien, y así lo hacemos para nosotros. Y así es como debemos amar al prójimo. Así es como la Biblia dice que debemos amar al prójimo. Pero no es fácil. No es fácil. Y ese es el detalle de la parábola. Ese es el detalle de la parábola. Que no es fácil amar al prójimo como nosotros mismos. Ni es fácil amar a Dios como Él requiere de todas las fuerzas, todo corazón, siempre, todo el tiempo. Podemos fallar en veces. Amén. Este hombre sabía que el experto en la ley sabía que, o tal vez pensaba que él sí estaba amando a Dios con todas sus fuerzas. Él creía que sí estaba amando a Dios con todo su corazón, su mente, pero sabía que le faltaba algo. Él sabía que le faltaba algo. Él sabía que no estaba amando a su prójimo como debería. Y según la ley, para recibir la vida eterna se debe amar a Dios con todo el corazón, con todo el ser, con todas las fuerzas, con toda la mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Pero la parábola del buen samaritano nos muestra que es casi imposible entregarnos así a un extranjero. Porque si somos sinceros, nosotros no siempre actuamos como el buen samaritano. Quisiéramos pensar que nosotros somos ese samaritano. Yo soy
el samaritano de esa historia. Sin embargo, en realidad, la mayoría de las veces actuamos como el sacerdote o el levita. Y como no cumplimos con lo que debemos hacer, es por eso que necesitamos un Salvador. Es por eso que necesitamos a Jesús. Es por eso que necesitamos a Dios, que Él nos justifique en lo que nosotros fallamos. Ese es el detalle de la parábola. Queremos amar a Dios con todo el corazón. Queremos amar a Dios con todo el ser, con todas las fuerzas, la mente. Pero si somos sinceros, tenemos momentos que nos distraemos. Tenemos momentos donde perdemos ese enfoque. Hay momentos que fallamos y no estoy diciendo que nos alejamos de Dios y que comenzamos a rechazar a Dios, no, pero tal vez no lo amamos siempre con todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas. Tal vez no siempre lo hacemos y es donde fallamos. Y ahora imagínense hacer eso con nuestro prójimo. Fallamos. Y es exactamente lo que Jesús quiere, que ese hombre se fije en él mismo. Jesús estaba evangelizando al experto de la ley. Jesús le estaba mostrando: tú no puedes seguir la ley, tú no puedes cumplir con la ley, tú necesitas algo más, tú necesitas alguien más. Jesús no llega a decir: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador, yo soy el Mesías. No llega a decirle eso, pero le está evangelizando, le está mostrando a él: esta es tu condición. Tú dices que debes amar a Dios con todo tu ser. Tú dices que tienes que amar al prójimo como a ti mismo, pero no lo estás haciendo. Entonces, si estás fallando con la ley, ¿qué más necesitas? Amén. Necesitas a Dios, necesitas a Jesús, necesitas que Jesús te justifique, necesitas que Jesús te perdone tus pecados, que Jesús te dé la vida eterna. Él es la vida eterna. No podemos hacer nada nosotros para ganar la vida eterna, como preguntaba este hombre. Él preguntó: maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y con la parábola que Jesús presenta nos enseña que no es fácil. Es difícil cumplir con la ley que ellos tenían. Jesús quería que este experto en la ley se diera cuenta de su condición. Y Jesús también quiso que este hombre se diera cuenta de algo más. Porque al final, en el verso 36, Jesús cambia la pregunta. No sé si se fijaron en eso, pero Jesús cambia la pregunta que hizo el experto en la ley. El experto preguntó: ¿quién es mi prójimo? Y en el verso 36, en lugar de Jesús preguntar de la parábola, en lugar de preguntar ¿quién de estos tres ayudó a su prójimo?, Él no preguntó eso. Jesús cambió la pregunta y dice: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo al que cayó en las manos de los ladrones? Y el experto en la ley contesta diciendo: el que se compadeció de él. Al presentar la pregunta de esta manera, Jesús quiere que el experto en la ley se dé cuenta que aún el samaritano, su peor enemigo, también es su prójimo. Aunque ellos enseñaban de odiar a sus enemigos, Jesús le está enseñando que debe amar aún el enemigo. Aunque hay momentos que es difícil y fallamos en eso, pero es lo que Dios quiere de nosotros. Y como fallamos, debemos venir a Jesús.
En los momentos que fallemos en amar a Dios o amar al prójimo como debemos, hay que estar agradecidos que nos podemos acercar a Jesús y pedirle perdón. Señor, ayúdame a amarte como debo. Señor, ayúdame a amar al prójimo como yo debo de amarlo. Amén. Y recordar siempre que el prójimo no es solamente el extranjero, no es solamente el mundo. Tenemos también familiares, puede ser su esposo que no se ha aceptado a Cristo, puede ser su esposa que todavía no acepta a Cristo, puede ser sus hijos, sus padres, sus abuelos, cualquier familiar en su vida que no acepta a Cristo todavía. Él es su prójimo también. Aunque puedan decir cosas que nos lastimen, cosas en contra de Dios, cosas en contra de nuestras creencias, hay que recordar que los tenemos que amar y mostrar un amor que muestra Jesús, un amor sin condición, un amor sin límite. Amén. Tomando la palabra de esa parábola, como el samaritano amó a alguien sin límite. Amén. Jesús estaba evangelizando a este hombre experto de la ley. Le estaba mostrando que él no podía alcanzar la vida eterna haciendo lo que requiere la ley, porque es imposible. Estaba tratando de enseñarle que ahí estaba Jesús. Amén. Y cuando nos acercamos a Jesús, cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, cuando lo hemos aceptado, Él hace nacer algo en nosotros para amar al prójimo. Amén. Es la única manera, creo, que podemos llegar a eso. No lo vamos a hacer con perfección porque somos humanos todavía, pero podemos llegar a mejorar y amar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y amar igual al prójimo. Amén. Y así me despido esta tarde. Amén. Les pido que sigan orando siempre por mí para seguir presentando la palabra de Dios. Amén. Y así le paso el lugar a nuestro pastor. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a orar. Gracias a Dios por lo que podamos recibir de la palabra del Señor. Amén. Tenemos que presentar el Evangelio a nuestros enemigos. En un pueblo había un hombre muy problemático, con todos tenía problemas, y por ahí andaba el hermano y lo vio y dijo: pues ahí va un hermano. Y como era un pueblo que todos no creían en el cristianismo, le empezó a decir cosas, lo empezó a ofender también a él. Y el hermano se regresa, lo mira y luego se le queda viendo y le dice al hermano: ¿sabes una cosa? Quiero decirte algo. Cristo te ama. Y aquel hombre se quedó así bien cuadrado y sorprendido, hermano. Y dice que hasta lloró. Aquel hombre problemático dijo: mira, aquí todos en el pueblo me dicen que me odian, que no me quieren, que soy esto y aquello. Y luego tú me dices que Cristo me ama. Él nunca había oído que alguien lo amaba. El hombre pecador va ahorita a saber que Cristo nos ama. Sí, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y nosotros, con la condición, el corazón de Dios, necesitamos amar al mundo y predicarle del Evangelio. Damos gracias a Dios por esta bendición que tenemos hoy al recibir la palabra del Señor. Señor Jesucristo, damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por cambiar, Señor, a veces nuestro pensamiento, nuestras ideologías, Señor, en el mundo en el que vivimos. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, obres en nosotros como hoy, que nosotros podamos, Señor, aún hablarle del Evangelio, Señor, a aquella gente que ha sido rebelde, que ha sido, Señor, opuesta a tu palabra. Te pedimos, Señor Jesús, que tú puedas, Señor, poner en nuestro corazón ese amor por esas almas. Que estas almas, Señor Jesús, puedan conocer de ti como nosotros conocimos. Porque también nosotros fuimos alcanzados, también nosotros fuimos rebeldes,
También nosotros, Señor Jesús, ignorábamos de tu amor, ignorábamos de tu gracia. Pero cuando tú mostraste tu amor, tu misericordia, Señor, nos has hecho ver, Señor Jesús, que todo el mundo, Señor, necesita de ti. Tú enseñaste eso, Señor. Tú veniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pon en nuestros corazones, Señor, ese deseo, ese anhelo, esa carga por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por toda la gente que nos rodea. Ellos también necesitan de ti, Señor. Ellos también necesitan de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por darnos, Señor Jesús, este mensaje que podemos compartir a un mundo, Señor, que te necesita. Gracias. Gracias por mi hermano Israel, Señor, bendícelo. Úsalo siempre en tu palabra. Úsalo siempre, Señor, en tu gracia. Cuídalo y guárdalo. Siempre pon la palabra en sus labios. Así mismo a todos los que están aquí, Señor. A todos los que estamos aquí, Señor, úsanos para la gloria de tu nombre. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. ¿Quién es tu prójimo? Tu prójimo es todo aquel, hermano, que necesita del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo guarde. Y adelante en el nombre del Señor. Saluda a su hermano y con la paz de Cristo. Amén.